Hay un reportaje y hay una investigación muy interesante que hace nuestra colega Gloria Piña, y ella nos habla acerca de los vacíos legales en México que están permitiendo que 1.7 millones de ataques violentos contra las mujeres registrados en los últimos 8 años, pues de todo este universo tan grande de ataques, fíjate, nada más se han juzgado 781 casos como intento o tentativa de feminicidio. Es decir, nada más, ni siquiera el 1%, Daniel, 0.04%. Los demás son clasificados como lesiones dolosas, violencia familiar, violencia doméstica, violencia de la pareja y un chorro de otros delitos antes de llegar a una clasificación de intento de feminicidio. Nosotros tenemos el gusto de tener aquí a Gloria Piña. Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gloria, y para que nos expliques un poquito de los hallazgos que encuentras en esta investigación y en este trabajo periodístico que nos presentas. Buenos días, Gracias Gloria. a ustedes, de verdad. Muy buenos días, Dani y Romina. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por interesarse en verdad en esta investigación, pues que nos llevó mucho tiempo, pero que es muy necesaria, ¿no? Conocer cuál es el contexto y impunidad de que rodea estos casos de tentativa de feminicidio, ¿no? Como ya lo había comentado muy bien Romina, pues sí, desgraciadamente de 1.7 millones de casos de violencia extrema registrados contra mujeres en los últimos 8 años, únicamente el 0.04% se registraron como tentativa de feminicidio, ¿no? Esto quiere decir que de 2012 a 2020 únicamente se abrieron 781 carpetas de investigación por este delito. Estamos hablando de que usualmente esta figura jurídica no se utiliza realmente por falta de perspectiva de género, falta de debida diligencia para investigar estos casos. Suelen reclasificarse desgraciadamente como violencia familiar o lesiones dolosas, y esto pues de alguna forma pone en vulnerabilidad a las víctimas primero, y también pues hace menor la sentencia que se le pueda dar a los agresores. Uh-huh. Gloria, presentas tú más de 1,000 solicitudes de información y aparte testimonios en todo este gran reportaje que se llama Las Sobrevivientes. A mí me gustaría que nos contaras esta parte pues de las víctimas, las que reflejan la importancia de estos números que son pues impactantes, de que solamente el 0.04 se investiguen como se deben investigar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en tu texto en esta parte de los testimonios? ¿Qué es lo que tú platicaste con estas mujeres? Pues mira, principalmente en el reportaje documental se ponderan 4 historias, ¿no? Desgraciadamente una de ellas es el caso de Abril Pérez, como ya lo habían mencionado. Otras 3, pues son, principalmente el primero es el de Jaysol Amaya, ¿no? Ella es una mujer que vive en Campeche y hace 6 años sufrió una agresión de 37 puñaladas contra su agresor le dio 37 puñaladas en todo su cuerpo, ¿no? A pesar de eso, pues ella logra reponerse, logra sobrevivir, salir adelante. Desgraciadamente en estos 6 años no ha logrado conseguir justicia. El agresor ya se le dictó una sentencia condenatoria, sin embargo se sigue amparando y amparando ante instancias que han llegado incluso ante la Suprema Corte de Justicia, lo que hace que él pues no esté internado en ningún reclusorio, ¿no? Y ella tampoco ha logrado tener una reparación del daño. Desgraciadamente pues ella perdió completamente su fuerza de trabajo, no puede tener un trabajo en este momento. Por ejemplo, menciona mucho ella la cuestión de sus manos, ¿no? No tiene fuerza en los tendones, por lo que no puede sostener cosas tan fácilmente, ¿no? No puede incluso caminar mucho tiempo porque se agota, ¿no? Entonces, digamos, este es un ejemplo de cómo esta violencia extrema les cambia completamente la vida a las mujeres, ¿no? No solamente desde un lado físico y emocional, sino incluso también económico y con sus familiares, ¿no? Gloria, me imagino que además de invisibilizar esta problemática de los intentos de feminicidio, al no reclasificar o al no clasificar bien este tipo de delitos como una tentativa de feminicidio, se invisibiliza, pero además, ¿cuál es la diferencia que hay, ya sea en los procesos, en las medidas preventivas, en las sentencias o sanciones? ¿Cuál es la diferencia de un intento de feminicidio o de lesiones dolosas, violencia familiar? Porque es importante que se clasifiquen adecuadamente como tentativa de feminicidio.
Pues mira, Romina, primero la vulnerabilidad en la que están las víctimas, el riesgo constante en el que enfrentan, ¿no? Recordaremos esta modificación que se hizo apenas al Código Penal Federal, en el que el feminicidio ya está incluido en el catálogo de delitos graves que pueden incluir o que pueden, pues buscar una prisión preventiva oficiosa contra el agresor. Desgraciadamente, cuando se clasifica como lesiones o como violencia familiar, no se puede encontrar, pues, esta posibilidad, ¿no? En este momento. Además de que también acorde al Código Penal Federal, las sentencias o las penas por los delitos pues van siendo diferentes, ¿no? Por ejemplo, la sentencia para lesiones que pongan en riesgo la vida es de 3 a 6 años de prisión, ¿no? Mientras que la pena por violencia familiar, la mínima es de 6 a 3 años y la máxima es de 4 a 7 años. Sin embargo, estamos hablando que si se clasifica como una tentativa de feminicidio, la sentencia sería de 2/3 partes de la mínima o de 2/3 partes de la máxima para la pena completa del delito de feminicidio, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente sería un mínimo de 26 años y un máximo de 42 años de sentencia en caso de que se llegara a clasificar como una tentativa de feminicidio. Gloria, ahora en la parte de los estados, también veo que en el vaciado de datos que haces también hablas sobre cómo está la situación de los estados. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Cuáles están pues peor en este sentido? Pues mira, lo que nos encontramos principalmente fue una falta de transparencia enorme, ¿no? Principalmente tomando como consideración o como excusa la pandemia, ¿no? Muchos estados fueron muy opacos realmente en dar la información, pero lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, estados como Chihuahua, como Coahuila, me parece, a ver, un momentito. Así es, estados como Chihuahua, Chiapas, por ejemplo, son los que presentan mayores carpetas de investigación, ¿no? Sin embargo, hay otros en los que dicen que no cuentan con la misma, como es Baja California, Guanajuato, Hidalgo, principalmente él mostró pues una opacidad inmensa, Michoacán, Morelos, Nayarit, que ellos aseguran que no tienen ninguna sentencia, ninguna carpeta de investigación, registrada por tentativa de feminicidio, ¿no? De alguna forma, también algo que intentamos visibilizar acorde a los estados en esta investigación es que solamente 4 estados contemplan la literalidad en los códigos penales, ¿no? De las 32 entidades del país, solamente 4 contemplan literalmente lo que es la tentativa de feminicidio en sus códigos penales, ¿no? El resto, pues, en realidad debería de existir o debería de poder clasificarse los delitos de esta forma al unir la punibilidad de la tentativa con el delito de feminicidio. Sin embargo, lo que nos estamos dando cuenta es que no sucede así, ¿no? Únicamente quienes tienen esta literalidad es Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla, quienes pues cuentan con un apartado, con un artículo en específico donde mencionan o explican más bien cuáles serían las sanciones y cómo jurídicamente puede determinarse que es una tentativa de feminicidio. Sin embargo, también vemos un vacío legal en las demás entidades del país, en las que pues no explican, no asignan penas, pues literalmente tú no puedes abrir una ley y conocer qué es la tentativa de feminicidio en los demás estados que no sean Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla. Claro, justo a eso iba, de cuáles son las principales resistencias que encontraste en esta búsqueda, cuáles son las principales resistencias que presentan las fiscalías estatales, o cuáles son los principales argumentos que presentan para no clasificar este delito, además de los vacíos legales que ya comentas, si crees que solamente sea por vacío legal, incapacidad jurídica, falta de voluntad, ¿por qué no se ha avanzado en este tema, Gloria? Pues principalmente para no tomar en cuenta la tentativa de feminicidio al momento de, por ejemplo, en un juicio, a clasificarlo o poner este delito, es por falta de perspectiva de género, falta de debida diligencia para investigar los casos, ¿no? Eso es lo que nos comentan, por ejemplo, abogadas feministas consultadas para este reportaje, ¿no? Sin embargo, sí existe, digamos, una resistencia por poner en el Código Penal Federal, incluso en los códigos penales de las demás entidades federativas, la tentativa de feminicidio, porque dicen que es algo, pues ya sería como redundante, ¿no?
¿no? De por sí, lo que nos dicen, por ejemplo, especialistas, es que jurídicamente ya existe la punibilidad de la tentativa, ya existe el delito de feminicidio, y los jueces y magistrados tendrían que tomarlo en cuenta para reclasificar o para clasificar los delitos, ¿no? Sin embargo, esto no pasa precisamente por lo que te comento, ¿no? Por falta de perspectiva de género y por falta de debida diligencia. Pero también, por ejemplo, nos damos cuenta y consultamos a las personas a nivel legislativo, quienes se encargan de proponer que en los códigos penales pueda existir esta literalidad, es que a pesar de que se han presentado a nivel legislativo 2 propuestas para incluir la tentativa de feminicidio en el Código Penal Federal, siguen pues estando en la congeladora, ¿no? Desgraciadamente la pandemia o lo que nos comentan es que fue un determinante para que estas modificaciones al Código Penal no avanzaran. Sin embargo, pues es algo que ni siquiera se está discutiendo, ¿no? En su momento, por ejemplo, cuando fue el caso de Abril Pérez, algunos partidos políticos intentaron impulsar esta ley Abril. Sin embargo, lo que pone en evidencia esta ley es mayor protección a las víctimas. Sin embargo, no se contempla la literalidad de la tentativa de feminicidio e incluso capacitar a los jueces o ministerios públicos para que se pueda ejecutar pues esta figura penal. Perfecto, Gloria, pues muy interesante y sobre todo porque todo esto sale de una investigación periodística. Felicitarte por este trabajo y por último que nos puedas decir, pues, dónde ver el documental y dónde leer el reportaje de las sobrevivientes. Pues mira, el documental está en las plataformas de Conectas, en YouTube, ya que se hizo pues esta investigación en alianza con Conectas y el International Center for Journalists. Ahí pueden encontrar el documental y por supuesto también toda la información que muy amablemente los medios aliados pues nos hicieron favor de difundir: Animal Político, MX, Proceso, La Lista y Ruido en la Red. Ahí pueden consultar el reportaje. Perfecto, Gloria, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias y otra felicitación por este reportaje que publicas. Un gusto, de verdad, muchas gracias a ustedes.